el país antes que las candidaturas, que coloquemos una hoja de ruta para poder rescatar al país. ¿Qué nos interesa? Nos interesa en este momento reactivar la economía del país. Nos interesa en este momento reactivar el aparato productivo del Ecuador. Nos interesa proteger el empleo. En estos 100 días hemos tenido 200.000 despedidos. Esto es brutal, la informalidad está creciendo enormemente. Nosotros calculamos que de lo que van estos 3 años de gobierno de Moreno, aproximadamente 500.000 personas están en el desempleo, han salido del desempleo, ya sea desde el sector público o desde el sector privado. Esto obviamente se volvió mucho más complejo con la pandemia, pero esto empezó hace 3 años. Entonces, colocar la activación del sector productivo para nosotros es fundamental. Y algo que yo lo vengo repitiendo, siempre le digo a la gente con la que converso, a los compañeros, compañeras de organizaciones barriales, comunitarias, organizaciones políticas de la sociedad civil, les pregunto, ¿cuándo estábamos mejor? No me conteste a mí, contéstese a usted. ¿Cuándo estábamos mejor? Estábamos mejor hace 10 años, hace 6 años, hace 8 años, hace 5 años estábamos mejor o ahora usted está mejor. Si la respuesta es que estábamos mejor antes, entonces las diferencias que usted y yo podamos tener en este momento se diluyen. Porque sin duda estamos coincidiendo que este país fue manejado de forma adecuada y que este país tiene derecho a tener futuro. Y en esto yo soy muy enfática porque sin duda el proceso de la traición nos ha causado un gran daño en lo personal y también un trauma colectivo. Nos cuesta mucho poder procesar lo de la traición, pero el momento en el que vive el país es neurálgico. Nosotros necesitamos sumar esfuerzos, nosotros necesitamos hacer alianzas. Aquí esto es bien delicado porque entramos en el tema de cuáles fueron los que nos traicionaron, cuáles son los contradictores, cuáles son los que están en la otra orilla. Y yo les quiero decir, compañeros, que para poder ganar la elección y ganar en primera vuelta como requerimos, necesitamos sumar esfuerzos. Aquí en este espacio no estamos todos los que deberíamos estar. Necesitamos ser más, necesitamos ampliar la base. Nosotros no podemos darnos el lujo de perder un solo voto, compañeros. Miren ustedes lo que pasó en Bolivia. ¿Por qué Ecuador sería diferente a Bolivia? ¿Por qué? Si el golpe ya lo están planificando desde ahora. ¿Qué certezas tenemos que si nosotros triunfamos en el proceso electoral nos van a dejar continuar? La única posibilidad de continuar es que el proceso del 2021 nos entregue al pueblo ecuatoriano y a la Revolución Ciudadana un triunfo abrumador, que no pueda ser cuestionado, que no haya informe de observación electoral que lo cuestione, que no haya por ahí el interés de ciertos sectores que nos digan que tienen que precautelar la democracia en el Ecuador. Nuestro triunfo tiene que ser, compañeros, totalmente impactante. Nosotros tenemos que lograr ese triunfo en primera vuelta con mucha amplitud. Y eso implica un gran esfuerzo, implica mucho desprendimiento, implica mucha inteligencia emocional, implica de poner posiciones individuales. Este es un tema complejo en la militancia, nos cuesta procesarlo. El otro día conversábamos con el compañero Rafael y decíamos, haciendo una valoración de las organizaciones políticas para la alianza. El compañero Rafael decía, si es que tendríamos que valorar a partir de la consulta popular, nos quedaríamos incluso sin la lista 5, porque hasta la lista 5 apoyó el sí. Nosotros fuimos solos, íngrimos en la consulta del no, respaldando la tesis del no, porque sabíamos que se venía el reparto. Pero fue un momento de mucha confusión para el país. Y nosotros tenemos que procesar eso. Tampoco el proceso de las locales lo manejamos también de forma adecuada, hay que reconocerlo. Estábamos cerrando una de las etapas más duras que hemos tenido como movimiento. Por eso yo abono y hago esfuerzos, compañeros, por la amplitud. Yo creo que hay que diferenciar perfectamente a los contradictores, no a los enemigos, porque en política no podemos hablar de enemigos, tenemos que hablar de contradictores. Nosotros no podemos caer en la lógica en que ellos están cayendo, que nosotros somos los enemigos políticos a los que hay que desaparecer. Esta es la arena política y en la arena política tenemos contradictores. Y nosotros con las ideas, con un plan de gobierno, vamos a seguir haciendo un llamado para tener un frente más amplio. No voy a dejar de abordar el tema de la alianza con el sector indígena. Es muy difícil con la dirigencia
de la CONAIE, sobre todo de la CONAIE hablo en este momento, generar un punto de encuentro, porque la CONAIE tampoco es un sector homogéneo. Nosotros pensamos que porque son indígenas y es la CONAIE, todos representan los mismos intereses. No, hay sectores de la CONAIE que sin duda representan las tesis de los sectores de derecha, absolutamente. Entonces ahí hay una diferencia ideológica también en esa conducción. Nosotros representamos una tesis progresista, una tesis sin duda de izquierda, del centro hacia la izquierda. Y por eso también hay diferencias profundas. Pero eso no significa que haya población indígena que esté en la línea de la Revolución Ciudadana. Les comento, la semana pasada tuve la visita de varios dirigentes indígenas de la Sierra Centro que están buscando un acercamiento con nosotros. En este momento no están en la conducción de la CONAIE, más bien han planteado una postura distinta, diferente, pero están viendo en la Revolución Ciudadana ese referente para lograr ir al 21. A pesar de que hemos tenido diferencias muy fuertes cuando fuimos gobierno, con estos dirigentes hubo diferencias fuertes, pero ellos en este momento reconocen que la única posibilidad de darle futuro al país es el triunfo de la Revolución Ciudadana y quieren sumarse. Entonces creo que nuestro mensaje tiene que ser más allá de la dirigencia de la primera línea que ha planteado una postura absoluta de distanciamiento con nosotros, hablarle a la gente, hablarle a la población indígena. Yo este fin de semana, hoy es domingo, el viernes estuve en Cayambe y tú sientes cuando la gente se te acerca y te dice, vea compañera, que venga el compañero Rafael, queremos recuperar la patria. Entonces esto nos motiva mucho porque nuestra propuesta es una propuesta amplia que va mucho más allá de estas dirigencias que se han negado. Y me estoy quedando corta de tiempo. ¿Cómo revalorizamos la participación política de las mujeres? Este sigue siendo un tema complejo en el Ecuador. Cuando tú miras en las elecciones locales cuántas mujeres alcaldesas tenemos y cuántas mujeres prefectas tenemos, creo que somos 4 mujeres prefectas de las 23 provincias que eligieron prefectas, tú te das cuenta que la participación política de las mujeres sigue siendo relegada. Posiblemente en los órganos colegiados como la asamblea, como las cámaras municipales, la cosa ha modificado un poco porque tenemos la ley obligatoria que estipula la participación en alternancia y hombre-mujer, hombre-mujer. Eso sin duda nos beneficia, pero ya en los cargos unipersonales esto cambia totalmente y se siente esa brecha. Y creo que ahí también hay mucho que hacer de cara a que las representaciones femeninas, no necesariamente por ser representaciones femeninas, incluyen una agenda política de los derechos de las mujeres, incluyen las luchas de reivindicación económica de las mujeres, incluyen también una amplitud de derechos para los sectores que históricamente han estado vulnerados. Creo que eso también es importante hacer la diferencia, no porque sean mujeres, incluyen esa agenda. Entonces nuestra tarea es lograr que esas mujeres que están haciendo política, independientemente de sus ideologías, coloquen también la agenda política de los derechos de las mujeres y de los derechos económicos de las mujeres. Esto es fundamental. Y siempre en un proceso electoral tenemos que apuntar hacia eso, porque de nada nos sirve abrir espacios para la participación política de las mujeres y cuando esas mujeres están en espacios de decisión, no toman las decisiones que benefician a los grandes colectivos. Por eso es que nosotros, siendo en mi caso la primera mujer prefecta, sería inaudito no tomar políticas en beneficio de las mujeres. Por eso nuestro Warmi Pichincha, que lo hemos hecho con mucho cariño, por eso nuestra canasta roja, que fue el código de emergencia para atender a las mujeres víctimas de violencia en esta pandemia, porque no podemos darnos ese lujo. Hemos peleado tanto por ese espacio de representación y nuestra tarea es ampliar las agendas de la política pública con enfoque de género. Tenemos que trabajar en enfoque de género. ¿Qué te digo? A Pichincha le costó 75 años lograr tener una mujer prefecta. Imagínate cuán difícil. Es la primera vez que Pichincha tiene una mujer prefecta. Y sin duda hay un gran sector que está pugnando porque deberíamos lograr en este espacio tener una mujer candidata en ese binomio presidencial. A mí sin duda me encantaría, yo creo que tenemos grandes compañeras que están calificadas para poder llevar eso, pero creo que en este momento por la situación de construcción
de esta cosa más amplia, coincido en algo que plantea el compañero Rafael, no es el momento de nombres, es el momento de construir un proyecto político y en la lógica de ese proyecto político ver lo que en este momento nos conviene. Si es que en este momento, una vez de generar este frente, lo que más nos conviene es poder tener un binomio que pueda tener esa representación femenina, felices, en buena hora, creo que eso es lo que muchas mujeres deseamos. Pero en este momento creo que lo más importante es precautelar esta coalición que permita vincular más sectores y posteriormente poder hablar de candidaturas. Gracias.